tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Enrique Romero, otra vez ya saben ustedes, en 30 minutos con, y en este caso estoy con mi colega y amigo Adán Peralta. Adán, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien, aquí con un poquito de frío, pero todo bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien, con un frío que se disfruta para mí. Sí, 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 hasta eso ya hacía falta después de tantos meses de calor. Sí, Entonces, hubo días bien intensos de calor, Adán. incluso la primera parte, ¿no? De octubre estuvo fea todavía. Sí, todavía. Pero bueno, ya se acerca Navidad, Santa Sí, Claus, ya viene otro clima. sí, exacto. Eres terapeuta, pero hoy y también eres experto en artes marciales, y hoy te entrevisto con esta parte de las artes marciales. Y yo leí en el diccionario que arte marcial es la técnica aplicada para la defensa física y que existen numerosas artes marciales, treinta y tantas artes marciales, y sus orígenes están en Oriente. ¿Coincides con esto que encontré en un diccionario básico? ¿Qué se entiende por Ok. artes marciales, Adán? Gracias, Enrique. Sí, mira, creo que hay un punto bien acertado en lo que comentas. Básicamente el arte marcial es un sistema de defensa complejo y que se ha legado por vía oral muchas veces, por vía de transmisiones de generación en generación, y también por justo escritos, tratados de personas que establecieron esto. Entonces, sí, para hacer un arte marcial tiene que haber un arte complejo, un arte ya establecido, niveles, estructura, vaya, tiene que haber una estructura. Y en la estructura siempre hay una ética, una moral que lo va definiendo. Ahora, en cuanto a orígenes, es bien interesante esto, ¿no? Y es algo que bueno, siempre es punto de discusión bien interesante. El término marcial viene de Marte, el dios de la guerra romano. Entonces son artes que provienen del mundo antiguo y que tienen un origen completamente europeo. Curiosamente es algo que hemos discutido ahí algunos colegas y yo de este medio, es cómo se dio ese paso a que lo marcial se concibiera desde lo oriental completamente, cuando su origen, al menos el nombre, es completamente occidental. Sobre la cantidad, si hay tantas artes marciales como leí en ese diccionario. Sí, la verdad es que hay Hay, muchas, perdón, ¿y hay sobre, artes marciales? ¿Hubo artes marciales en los pueblos mesoamericanos o es un asunto ok. oriental? ¿Qué sabes de eso? A lo mejor ya te hice pregunta de examen, Adán. No, mira, la verdad es que son preguntas bien interesantes. Es que si pensamos en, incluso aquí metiendo algo de psicología, digo, nunca son cosas que están aparte, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de adaptarse a una cultura y lidiar al mismo tiempo con sus impulsos, sus instintos. Ujú. Entonces, eso lo ha llevado a desarrollar formas de defenderse desde una situación más compleja que tal vez solamente desde lo reactivo. Desde ahí se crea una necesidad. Y con el inicio de la cultura, la civilización humana, pues viene esta necesidad muchas veces no solo de defenderse, sino de expandirse. Y en esas situaciones que surge la necesidad de defenderse, el arte de la defensa. Entonces podríamos pensar que el arte de la defensa como tal, el arte marcial, cada cultura tiene el suyo y desde ahí hay una infinidad de artes marciales, ¿no? Orientales, pues tenemos tantas, taekwondo, karate, kung fu, ¿cómo le llamamos esto? Bujinkan, ninjutsu, tantas que tendríamos por ahí. En lo occidental, pues bueno, justo de la que yo represento, son las artes marciales de la Europa medieval y renacentista, que las podemos encontrar como MARE, Martial Arts of Renaissance Europe, y bueno, justo hablando de lo mesoamericano, finalmente se desarrolló todo un sistema de combate que se adaptaba a las necesidades de esa época. La situación actual con respecto a la definición propiamente de un sistema complejo es que varios de esos se han perdido con el tiempo, ¿no? Con la venida de la conquista y otras circunstancias que surgieron, pues mucho de la herencia marcial de Mesoamérica desapareció, ¿no? Podríamos decirlo. Sí encontramos por ahí algunas evidencias, algunos rastros arqueológicos como códices, hay cosas que se plasmaron,
pero propiamente el sistema de combate mesoamericano se ha perdido. ¿No? No hay ahorita, digamos, pues aquí hay un manual de cómo usar el macahuitl o cómo usar el atlar o cómo en dado momento defenderme desde esas situaciones. Forzosamente, para hablar de un arte marcial es que sí tiene que haber un legado bien documentado que nos dé un sistema de ejercicio como tal. Tú te dedicas a las artes marciales, en lo que te sigo en las redes sociales, occidentales, dijiste. Sí, sí, exactamente. ¿Hay alguna diferencia así básica entre las occidentales y las orientales? ¿Por qué se hace esa división geográfica? Fíjate, yo creo que es a nivel sobre todo, ¿cómo decirlo? A un nivel de estudio, logos, por así decirlo. Hay circunstancias bien distintas. Sin embargo, se parecen también mucho. ¿En qué se van a parecer? Muchas veces los movimientos. El ser humano al final del día, todos tenemos la misma anatomía. Dos brazos, dos piernas, un cerebro con su neocorteza, con su parte más primitiva. Entonces, desde ahí partimos que aunque veamos las disciplinas de Oriente y Occidente, sí se van a diferenciar, pero van a tener similitudes por esta cuestión, porque las practica un ser humano. Ahora, diferencias puntuales, ¿no? Por ejemplo, lo oriental se ha ido mucho a esta parte mística, Enrique. No sé si has visto esto, ¿no? Que le añaden estas cuestiones de la meditación, de entrar en un modo zen, por ejemplo. El budismo no es ajeno a estas circunstancias. Entonces, desde ahí, estas artes marciales se han ligado mucho a ese misticismo oriental. Y se piensa entonces que cualquier otro arte del combate, pues va a carecer de eso, cuando no es así. Lo occidental está extremadamente adherido a la concepción cristiana. ¿No? En dado momento, pensando en cómo era un caballero antes de ir a la batalla, él precisamente meditaba, pero no desde esta cuestión que se pone en el budismo. Él meditaba al entrar en contacto con Dios No. y se contemplaba a sí mismo a través de su fundamento de qué tenía que proteger. De hecho, es un punto que estudiamos mucho en el grupo ARMA, la meditación y la contemplación. Uh -huh. No como se ve en lo oriental, entrar en este modo zen, en este modo absolutamente tranquilo, sino más bien entrar en comunión con una parte espiritual y con un propósito del por qué estoy haciendo las cosas. Otras diferencias, por ejemplo, muy puntuales, hablando sobre todo del uso de armas blancas, en Oriente se le da una concepción mística y mágica al arma blanca. No sé si has escuchado hablar de la katana famosa. Sí, sí, seguro. Sí, la katana, bueno, ahí tiene tantas concepciones místicas bien interesantes, ¿no? Que por ejemplo la katana jamás se puede caer, no, que no la puede tocar nadie más. En cambio, en las artes marciales de Occidente, la longsword, hay momentos técnicos en los que uno, pues, es hasta recomendable. Los mismos manuales que ahorita entraremos tal vez un poquito más detalle en eso, nos dicen, pues avienta tu espada y vete a combate cuerpo a cuerpo a cara. Entonces, te diría, las orientales traen más misticismo, las occidentales no tanto. Sin embargo, no quiere decir que las occidentales no tengan una espiritualidad adyacente, simplemente es algo que las acompaña, pero en dado momento no categorizan a la espada como un símbolo totalmente mágico, no es simplemente una herramienta, como diríamos, una extensión del cuerpo, por así decirlo. Unas cuantas diferencias por ahí. Lo que estás diciendo es que estas artes marciales también de alguna manera favorecen el desarrollo espiritual. Sí. Mira, hablando justo Oriente y Occidente, cada uno tiene sus maneras, A ver. ¿no? De Oriente, bueno, esta cuestión de entrar en el modo tranquilo, de la meditación, ¿no? En lo occidental, ¿qué podemos concebir? Hay toda una tradición cristiana de fondo. Los manuales que se escribieron y que hablando de este sistema complejo que nos fue legado, datan más o menos del siglo XIII, el más antiguo que se ha descubierto, hasta el siglo XVII, XVIII más o menos. Y estos manuales fueron escritos por maestros completamente concebidos en la situación cristiana. Entonces, cuando uno agarra los manuales, sí, ve técnicas, ve imágenes, pero también ve toda una moralidad y una ética bien interesante.
Por ejemplo, el por qué debe de pelear uno. Bien importante esto, porque uno adquiere un saber violento, agresivo. Y forzosamente necesitamos una ética, una espiritualidad que aprenda a mediar eso. Los manuales particularmente escriben esto. Ok, si estás aprendiendo a pelear, pero no estás peleando desde tu vanidad, desde tu egocentrismo, Mm. vas a pelear precisamente por cuestiones valiosas, como decían los maestros en su momento, defender a la nación, defender a la familia, ¿no? Defender precisamente, eh, pues, circunstancias Ah, de la ujú. propia cultura. Ah, ya. Y también en esa situación hay toda una moral cristiana de fondo, Mm. ¿no? No usarlo, por ejemplo, para someter al débil, no usarlo para someter precisamente al inocente. Hay una cuestión ahí siempre espiritual. Al mismo tiempo, cuando yo entreno un arte marcial, no solo entreno mi cuerpo, entreno mi mente y, e indirectamente voy acercándome a lo espiritual. Entonces sí, es un ejercicio bien interesante este. Bien, pero creo que me salté un aspecto básico. Tiene un alcance espiritual, pero también tiene alcances físicos. Cuando hago artes marciales, desarrollo, vámonos a una parte pedagógica y desarrollo más coordinación, desarrollo tolerancia al dolor. ¿Qué se desarrolla en Claro. estas artes marciales, Adán? Ok, mira, ¿Me hago más, físicamente, me hago más fuerte? ¿Es un propósito? sí. ¿Puedo cargar más fácilmente el garrafón de agua? A ver, ya sé que parecen preguntas muy tontas, pero cuéntanos, ¿qué se desarrolla con las artes marciales? Claro, Enrique. No, mira, nada errado. Finalmente se desarrolla destreza física. De entrada, pues bueno, si uno trabaja su cuerpo, desarrolla musculatura. Una musculatura que me dará beneficios allá afuera, ¿no? Desde precisamente hacer labores diarios, ¿no? Como la carga de un garrafón, o en dado momento otras cuestiones, ¿no? Como cargar pesos importantes a la hora de reparar alguna parte del hogar, hasta otras circunstancias como coordinación visomotora. Parte esencial del arte marcial no solo es ir a dar golpes, ¿no? Sino coordinar. Dice particularmente este arte marcial, por cada corte, por cada ataque, golpe que se dé, tiene que haber un paso. Y esa parte es bien compleja. También dicen muchas veces, esto ya no es de los manuales, es algo que hemos puesto nosotros sobre la mesa, que si uno aprende el arte marcial, aprende a bailar también. Y que aprender a bailar, pues sí va a fortalecer esto. Esa coordinación visomotora se desarrolla muchísimo en el arte, la musculatura, por supuesto, y también cuestiones psicológicas bien importantes hoy en día, como la tolerancia a la frustración. Es un hecho, y tú lo sabrás, Enrique, que las cosas no salen a la primera. En el arte marcial es mucha tolerancia a la frustración. Probablemente intenta hacer la técnica, el corte, y al inicio me voy a sentir como un robot. Entonces, tengo que volver a hacerlo de nuevo, incluso los mismos maestros lo dicen, que parte esencial de esto es tener esa tolerancia a la frustración, ese espíritu aguerrido de, ok, me falta esto, no importa, es algo que puedo cultivar. Entonces, sí, tiene todo un impacto bien interesante, yo diría en todas las esferas, ¿eh? A nivel física, pues toda esta cuestión de la coordinación, musculatura, a nivel psicológico, tolerancia a la frustración, a nivel espiritual yo creo que ya depende de cada uno, ¿no? Depende precisamente de si tiene la situación de meditarse y contemplarse a sí mismo dentro de estas situaciones, pero bueno, ahí está como un área también que se abre para desarrollarla en el arte. ¿Cómo se llama el grupo al que perteneces o en el que te veo, te sigo en tus redes, que los fines de semana, con un uniforme rojo, si no me equivoco, estás practicando estas artes marciales? ¿Cómo se llama este grupo? Ah, sí, sí, se llama ARMA, se Va, traduce como Asociación para las Artes Marciales Renacentistas va, o The Association for Renaissance Martial Arts. va. Un grupo que fue fundado por John Clements, él radica en Estados Unidos y desde ahí precisamente lo ha expandido a lo largo del mundo. Hay distintas sedes de ARMA, por ejemplo, hay ARMA Corea, hay ARMA en distintos estados de Estados Unidos, había ARMA Rusia en su momento. Aquí en México vemos varias sedes.
la de la ciudad, ¿Mm? ¿no? Precisamente entrenamos ahí por el Metro Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la ciudad. Están en Monterrey también, están en Sureste, Villahermosa, Tabasco, y están en San Luis. Si te fijas, es una organización que nace internacionalmente y pues expande. La idea es expandirse. Una organización sin fines de lucro también. Dijiste también que hay bibliografía. Si hay material impreso donde viene la historia, el desarrollo de la técnica, cuéntanos o lo inventas de tu mente. Claro que sí, Enrique. Sí, sí, finalmente parte de este arte marcial, y hablo de este porque creo que es algo que yo he encontrado muy específico en cuanto a cualidades individuales, Mm. es que se habla de que un buen artista marcial tiene un libro y una espada en ambas manos, ¿no? Quiere decir esto, un buen artista marcial no va a ser alguien violento, explosivo, va a ser alguien educado, alguien que en dado momento tenga esta escolástica, esta escolaridad, como le llaman los maestros, ¿no? Alguien que no sea imprudente desde esta cuestión estudiada, pero tampoco que sea indefenso al solamente tener puro conocimiento teórico. Hay bibliografía, sí, fíjate. El manual más antiguo ahorita que tenemos registro es del siglo XIII, año 1295, es el Infolio 133, y ese habla sobre el uso de espada de una mano y un escudo pequeño que se llama broquel. Y de ahí para adelante tenemos muchos manuales. El manual base de nuestro grupo es uno que se escribió por Hanko Dobringer en el siglo XIV, año 1389. De ahí precisamente vamos subiendo al siglo XIV, podríamos encontrar a Fiore de Liberi, un maestro italiano. Vamos subiendo, 1440, Sigmund Ringek, otro maestro alemán. Tenemos justo varios manuales ahí que afortunadamente han sobrevivido al paso de los siglos, de los años. Hay mucho material que por supuesto se ha ido perdiendo, hay otro que seguramente se irá descubriendo, pero sí, totalmente. Nosotros basamos nuestro estudio en lo que nos legaron los maestros. Es un principio que hacemos. No es en dado momento que la técnica que, por ejemplo, Adán practique es la técnica que él diseñó o realizó. Alguien más me la enseñó y precisamente son estos maestros que generosamente legaron un trabajo. Y que fíjate, vale la pena ahí poner sobre la mesa esto. En esa época, finales de la Edad Media, Baja Edad Media, principios del Renacimiento, escribir algo era muy complejo, muy caro, muy difícil, de hecho, muy complicado. Entonces, realmente los maestros que sí nos legaron algo, sí le invirtieron gran parte de su vida, incluso muchos de ellos quedaron endeudados para poder hacer este trabajo. Por eso es que al menos en armas sí respetamos mucho esa escolástica, esa cuestión de no, a ver, Adán Peralta no es el maestro, soy un estudiante del arte, puedo ayudar a que los iniciados pues empiecen su camino, pero no hablamos de que nosotros somos maestros, una diferencia, por ejemplo, el oriental. Aquí no hay la figura del sensei o del maestro. Somos compañeros, algunos más adelantados, que transmitimos las bases para que los nuevos desarrollen su propio camino. Los maestros están en los manuales y pues bueno, ya son parte de un legado finalmente. Podríamos, mira, Adán, tengo un paciente que tenía muchas dificultades de la expresión oral y Ujú. mientras resolvíamos esta situación iban a pasar años. Entonces se nos ocurrió y él quiso, él encontró clases de teatro en la zona donde vive y eso le ha ayudado notablemente. No, no va a ser actor, no quiere eso, pero quiere expresarse sin tartamudear, con un poco de más fluidez y más seguridad. Las artes marciales, en el caso de niños o de jóvenes que batallan con su motricidad, ¿podría ayudarlos? Alguien que batalla desde la lateralidad hasta cuestiones importantes en en la motricidad, ¿podría ayudar? Claro. Mira, incluso quisiera usarme a mí como ejemplo para esto, Va, porque creo que es muy acertado. sí. Yo desde chavito, bueno, tú me conoces, soy una cosota, estoy muy alto, ¿no? Chavito siempre batallé con la motricidad y bastante feo, muy Ah, feo. no lo sabía, ¿no? Sí, sí. Y sí, realmente batallé bastante. Con decirte que justo de chavo, pues no podía dar un salto sin en dado momento caerme, ¿no? Era todo un tema ahí bastante interesante.
Intenté practicar varias disciplinas para ir arreglando eso, basquetbol, pues no di una, fútbol ahí un poquito, ya en la secundaria medio, ahí hice mi esfuerzo y desarrollé algo de habilidad. Pero no fue hasta que precisamente entré a este grupo ARMA, y es algo que estoy profundamente agradecido con el grupo finalmente, que realmente sí mi motricidad se vio impactada. Al inicio, que me costaba muchísimo trabajo, y era mi talón de Aquiles, el famoso trabajo de pies. Esa idea de que cada paso tiene que llevar un corte era bien complicado, porque a ver, ok, muevo la espada, pero ¿cómo es eso de que cada vez que muevo la espada tengo que mover el pie, ¿no? O cada vez que hago una guardia o algo tengo que mover el pie. Entonces sí es algo que a mí en lo personal me ayudó mucho en problemas de motricidad importantes que traía. Creo que sí, sí es algo que favorece bastante, solo que bueno, es como dicen de Talacha, tolerancia a la frustración. Porque sí, las primeras veces que uno dice, híjole, ¿cómo? No me sale, estoy más rígido, más tenso que nada, estarle ahí tolerando la frustración. Lo sé, me imagino un poco por la fisioterapia en la que he estado, que así no me sale, no puedo. Pero sí es de talacha. Va. Pero sí impacta, indudablemente, sí impacta. Aquí en el grupo, En el... obviamente no recibimos niños Ah, 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 ah. de, de complejidad que tienen, ¿no? Realmente sí es un arte complejo que involucra el aprendizaje de técnicas fuertecitas, vamos a llamarlo, y que sí ya se pide una madurez para en dado momento poder recibirlas y también para estudiar, ¿no? Es Va. muy, ¿cómo puedo decirlo? Es muy independiente también el desarrollo de uno. Para que uno crezca en este arte tiene que leer mucho, ¿no? Y tiene que leer cuestiones que están, por ejemplo, en otros idiomas, como en inglés, ¿no? Algunos términos son en alemán antiguo, en italiano antiguo. Por eso sí se pide cierto ya rango de edad, de 17 años para adelante. De 17 años con que traigan un permiso, ya son bienvenidos ahí en el grupo. ¿Hombres y mujeres? Sí, 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 totalmente. Sí, Si soy son, un varón con algo de sobrepeso, ¿me reciben en el grupo? Si soy un varón muy delgadito, ¿me reciben en el grupo? ¿O muy chaparrito o muy altote, como eres tú? sí. No, con todo el gusto, Enrique. De hecho, algo que es muy padre del grupo, al menos de Jarama, Ciudad de México, Sí. que, híjole, si un día te das una vuelta a entrenar, vas a ver anatomías de todo tipo, ¿no? Ujú. Personas muy bajitas, personas extremadamente altas, personas precisamente con una anatomía más gruesa, otra más delgada, chicas, realmente no es importante eso. Los mismos maestros lo dicen que como tal no gana el que tiene más fuerza física, sino el que tiene técnica. De hecho, Lichtenauer, un maestro del siglo XIV, nuestro maestro base, pone muy esto sobre la mesa. Nunca va a ganar el más fuerte, sino el que tenga más técnica. Por eso es un arte marcial. Si no fuera un arte, siempre ganaría el más fuerte. Entonces, totalmente. Y se ven cosas bien interesantes de estas anatomías, porque aunque estudiamos el mismo arte, cada uno tiene su estilo. Ujú. Precisamente desde su anatomía, desde sus ventajas, desde sus áreas de oportunidad. Todo un entretenimiento bien interesante el ver estas posibilidades individuales. Perfecto. Se nos está yendo el tiempo. ¿Dónde se reúnen para practicar esta arte marcial, Adán? Claro que sí. Nos reunimos, Enrique, en el Parque Tagle. Está muy cerca del metro Miguel Ángel de Quevedo. Es un parque bastante tranquilito, silencioso. Incluso hasta el otro día nos estábamos enterados, tantos años de practicar ahí, apenas nos enteramos de que hay unos vestigios arqueológicos de la época del virreinato ahí en el parque. Entonces, bueno, está bonito el parque. Está ahí Va. justo muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo, Parque Tagle. Hay un uniforme que yo veo. Sí, ¿Es costoso ese ingresar con ese uniforme cuesta? ¿Requiero algún material? claro. Mira, hablando de este punto, somos una organización sin fines de lucro, no se cobra en dado Va. momento el aprendizaje del arte. Al inicio, cuando pues van entrando aquellos interesados en aprender esto, les prestamos el material, Ujú. ¿no? Ya después de unas 4 sesiones, más o menos mes y medio,
se habla con el interesado y se les dice, bueno, se te va a seguir prestando ese material, pero si quieres seguir avanzando tienes que adquirir el tuyo, eso es lo que sí se les pide, su careta y su espada de madera al menos, eso es lo único que se pediría. El uniforme para los que entran es muy básico, playera blanca, pantalones negros, pants negros, ¿no? Una calceta roja, una calceta negra, tenis oscuros. Ya cuando uno avanza y, digamos, pasa al siguiente estadio, que Ujú. sería ya la playera roja, hay más posibilidades. Va. Ahí pues uno puede tener su playera roja, sus pants negros, sus calcetas, sus tenis, e incluso ser más creativo, poner alguna indumentaria de la época. Tal vez habrás visto que algunos usamos unos pantalones ahí medio interesantes. Sí, 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 claro. Se llaman gregüescos. Justo es una indumentaria del Renacimiento. Ya ahí, ya cuando estamos en la playera roja, ya podemos ser más creativos y sí hay, bueno, tocaría invertirle a esta indumentaria. Pero al inicio, precisamente, es bastante accesible eso. De acuerdo. ¿Redes sociales tienen para que estemos enterados de sus actividades y podamos visitarlos? Sí, sí, justo en Facebook nos pueden encontrar como Arma CDMX Sur, Mm. nos pueden encontrar también como The Arma México y en Instagram como Arma CDMX Sur también. Así Perfecto. nos pueden. Para estar pendientes y seguirte en las redes. Perfecto, Enrique. Claro que Adán, sí. muchas gracias porque esta es otra alternativa. El campo de la psicoterapia, hace poco le decía a un colega, se ha ido enriqueciendo porque ahora hay alternativas a las que recurrimos para favorecer el desarrollo emocional, físico y aquí hasta espiritual Sí, de claro. la persona que asiste con ustedes, por ejemplo. Sí, 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 es muy afortunado eso que pueda haber el trabajo interdisciplinario Sí, famoso, ¿no? la Que podamos unir integración, de distintas áreas. la integración, así es, porque como te decía hace rato, mientras logro resolver los traumas de alguien que no le cuesta, que le cuesta mucho trabajo hablar en público, ya se le va la vida. Quizá haya Claro. alternativas que se permiten integrar con la psicoterapia, como las clases de teatro, o también tenemos esta parte como las clases marciales, que pueden favorecer, por lo que me estoy dando cuenta, desde el desarrollo de la autoestima, la fuerza física. Suena muy interesante lo que haces, Adán. Sí, Enrique, muchas gracias. Hoy, pues bienvenido siempre. La idea es eso, que entre más podamos integrar, creo que ya estamos del otro lado. Somos seres muy complejos. Entonces, afortunadamente estamos en un mundo que sí nos abre las puertas a ese saber integrado. Simplemente es, como decimos, buscarle, informarnos, pero finalmente hay para todo, ¿no? Perfecto, Adán. Pues muchas gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento por tu tiempo y compartirnos sobre esta arte marcial. No, gracias a ti por el espacio, Enrique, y siempre bienvenido cuando quieras. Gracias, gracias. Estamos en contacto. Cuídate. Claro que sí, Enrique. Nos vemos. Muy bonito día.